en la recta final. Saludos amigos, bueno, ya sí es verdad que entramos en la recta final, acercándonos en conteo regresivo hacia las elecciones del próximo 19 de mayo en la República Dominicana para elegir al presidente de la República, a los senadores y a los diputados que estarán dirigiendo nuestra nación del 2024 al 2028. Y hoy ustedes ya están acostumbrados en este programa a tener a uno de los políticos que están en competencia para esas elecciones o a sus dirigentes acá en la Florida o en el país. Pero hoy tenemos un plato que de verdad es un plato fortísimo. Es un dominicano con una experiencia extraordinaria en el mundo de la televisión, pero también un gran analista político, tanto de la política de acá como la de nuestro país. Nos acompaña el gran Willy Lora. Willy, qué placer encontrarme contigo. Estar aquí de nuevo con ustedes. Mira qué tenemos. Aquí tenemos plato fuerte en el día de hoy. Sí. Con Willy vamos a comentar todo lo que es las noticias principales, los pronósticos de las elecciones de la República Dominicana, y nos vamos a adentrar un poco también en lo que le gusta, que lo de aquí. No, soy muy contento de estar aquí con ustedes como siempre, así que Willy, yo sé que tú también has estado haciendo un poquito de vida en la República Dominicana después de tu amplia experiencia en esa gran cadena de televisión CNN, donde tuve el placer de que en el año 2000, cuando fui a Washington a transmitir del informativo dominicano la toma de posesión del presidente Bush, tú me diste un tour por esa cadena y de verdad que siempre lo recuerdo, esa amabilidad. Pero vámonos a la República Dominicana. ¿Qué has visto, qué ves en este momento para las elecciones del próximo 19 de mayo? Bueno, las campañas están a todo vapor. O sea, el presidente Abinader en las calles, el expresidente Fernández también en las calles, Abinader también, o sea, son las últimas 2 semanas casi. Y el cobrador también. Y el cobrador también, que andaba por aquí, estuve en Miami también. O sea, está caliente. Las últimas encuestas que hemos visto, las diferentes encuestas, inclusive la de Mark Penn de anoche, le dan una ventaja al presidente Abinader, pero las encuestas, como siempre he dicho, no solamente en República Dominicana, sino también en Estados Unidos, siempre han sido muy cuestionables por sus resultados. Lo vimos en Estados Unidos en las elecciones de 2016, cuando ganó el expresidente Trump, que se hablaba de que no solo porque todas las encuestas decían que él iba a ganar. Inclusive hasta la noche de las elecciones, el New York Times daba en un 98% de certeza de que el expresidente Trump, de que la ex secretaria de Estado Hillary Clinton ganaría las elecciones, y estuvieron equivocados. Entonces, ¿qué pasa? Las encuestas es una medición de una intención de voto, pero no es el voto real. El voto pasará el 19 de mayo en República Dominicana de la misma manera que va a pasar en Estados Unidos, pero sí es una toma de temperatura, de intención de voto, el tema de las encuestas. Sí, indiscutiblemente que eso es lo que sucede. En el país nuestro, como tú bien sabes, siempre es una guerra de encuestas. Y dicen que, y Sordón nos recordamos del presidente Hipólito Mejía, que el que paga tiene resultados. Hay un decir en nuestra profesión que dice que las encuestas reflejan que la paga. Exactamente. Entonces, y no en República Dominicana se están utilizando las encuestas como medios promocionales. Lo que pasa es que las encuestas tienen 2 propósitos. Obviamente uno es crear una narrativa de que yo no la quiero decir, pero tengo que pasársela a otro que la diga. Sí. Se genera una encuesta, utiliza la encuesta para una narrativa. La otra parte es de quitarle y creando una el percepción, entusiasmo a la gente de votar. Es decir, ¿para qué voy a votar por un candidato si tiene 60, 70, 80%? O sea, esas son, pero como decía hace un momento, el tema es una medición de una intención de voto. Sí. No es realmente el voto del 19. El voto, el voto es el 19. Esa va a ser la encuesta real. Y el voto del 19, la mayoría, hay que buscarlo con dinero. Bueno, lo vimos en las elecciones de febrero, todos los videos que se hicieron públicos de cómo se repartía mucho dinero, se estaban comprando cédulas y demás. Eso no es un secreto, se vio mucho allá.
en Estados Unidos se utilizó otra manera de influenciar las elecciones. Sí. Ahora se está utilizando el tema judicial para ingerir en el proceso electoral y al mismo tiempo también para República Dominicana el hecho de ver el tema de cómo se puede ingerir en elecciones con compra de votos, compra de cédulas, o sea, ese tipo de cosas se vieron en febrero, ojalá que no se vean ahora en el 19 y lo mismo en Estados Unidos en noviembre, que lo que está pasando ahora con Estados Unidos es que se está utilizando el sistema judicial para ingerir o para interferir en un proceso presidencial, porque el expresidente Trump, que está ahora siendo juzgado por temas de que la gran mayoría de los expertos legales y abogados grandes de este país dicen que no son casos, que no hay casos, que no son sostenibles, pero lo que el Partido Demócrata busca es un titular que diga felon o convicted felon para utilizar y pegarle eso durante el resto de la campaña. Pero hasta ahora todas las encuestas que vemos en Estados Unidos dan al expresidente Trump como el próximo, con esa intención de voto, presidente de los Estados Unidos. Inclusive uno de el juez en Nueva York dijo ayer de que le quería imponer una cárcel porque él no se acataba a la hora porque es que es muy difícil cuando tú eres el líder de las encuestas en un proceso electoral y hay solamente dos candidatos, uno el presidente de Estados Unidos y el otro expresidente, y que tú a uno de los candidatos le calle la boca, que no pueda hablar, que no pueda hacer campaña. Eso es directamente una injerencia en el proceso electoral de Estados Unidos y eso es lo que estamos viendo. Por eso él sigue hablando. Sí. Entonces, para el juez es muy difícil querer justificar una ley mordaza con un candidato presidencial que es quien lidera las encuestas en Estados Unidos en este momento. Bien, y allá en la República Dominicana, sé que tú estuviste allá recientemente, Willy. Sí, la semana pasada estuve allá. ¿Cómo tú ves la percepción del pueblo en torno a lo que puede ser el resultado de esas elecciones? Yo creo que depende con quién uno hable. Yo creo que hay ciertos sectores donde ven y dicen que no han sentido la mejoría de un crecimiento económico que dice el gobierno hemos tenido en República Dominicana en los últimos 3 años. Hay otros que dicen, bueno, hemos sentido la mejoría. Hay un tema con la seguridad, que todavía la gente no se siente seguro. O sea, hay temas que hablando, porque yo hablo mucho con la gente, me doy cuenta de que aunque haya cierto conformismo con lo que está haciendo el gobierno actual, pero hay mucho cuestionamiento de por qué las cosas que se prometieron, que se dijeron que se iban a hacer, la reducción de la pobreza, eso la gente no lo ve, no lo puede palpar. O sea, en números suenan muy bien las cosas, pero cuando tú vas a comprar las cosas y te salen más caro, cuando no puedes salir a un lugar por el tema de la seguridad, o sea, esas cosas son palpables. Entonces, en la intención de voto, eso tiene un impacto, porque la gente dice, bueno, ok, yo voté en aquel momento por esto y por aquello, pero de lo que he visto muy poco. Ahora lo que se habla así siempre es del endeudamiento, de las cosas están más caras, que no se ve ese crecimiento que se habla tanto, pero en otros sectores sí se ve, y el sector empresarial también ha hecho su pronunciamiento en cuanto a las cosas o las facilidades que le ha dado el gobierno actual para seguir creciendo a nivel de empresas. Entonces, hablando con la gente hay una cantidad de opiniones diversas, pero muy diversas. Entonces yo creo, y recordemos, de que la gran mayoría de los votantes en República Dominicana son la clase media baja. No son ese porcentaje de clase media alta. Sí, pero esos son la mínima cantidad de gente. Sí, o sea, es el porcentaje más pequeño, pero en términos del voto masivo es la clase media y media baja. Sí, la media baja, la baja y la media baja y la juventud, que es la mayoría en el padrón electoral. Sí, la juventud. Y para motivarlos para que vayan a votar es más difícil. Fíjate, yo creo que el tema de la motivación es importante y el voto joven es muy importante también. Es el futuro del país y se le está apostando a un futuro diferente. El presidente Fernández hablaba el otro día y decía que inclusive en el tema de la seguridad su visión era futurista. Entonces, lo importante de ese pronunciamiento es que, o el cuestionamiento fue, ¿cuáles son esas medidas futuristas que podrían cambiar el tema de la seguridad, que podían mejorarlo y que puedan ser apetitosos para un votante joven? A propósito de juventud, Willy, ¿cómo viste allá en el terreno
lo que es en este momento que se considera ya casi como un fenómeno, Omar Fernández? Bueno, yo tuve una conversación con él, lo conocí, la primera vez que lo conocí hace ya unas 2 semanas, más o menos. Me pareció muy interesante sus planteamientos políticos. Yo creo que es un joven con mucho futuro político, viene de una familia también política, con un buen maestro, o sea, que el líder, el expresidente Fernández, le ha ayudado, pero él ha hecho su propio camino político. O sea, aunque se le haya querido mezclar o enganchar o pegarle a lo que es la candidatura de su papá, es el partido donde él está, pero él ha creado su propio camino político. Yo creo que su experiencia en el Congreso que ha tenido y las cosas que ha planteado son muy interesantes. O sea, yo veo las elecciones en República Dominicana como las de Estados Unidos, que va a cerrar un ciclo de políticos que ya van a dejar de tener una influencia, porque ya existe un liderazgo político joven con otra visión, con otra, entendiendo el futuro de dónde va el mundo y dónde van los países, que van a tener un mayor, o más que decir, un mayor peso en lo que va a ser el futuro político de estos países, y Omar Fernández es uno de ellos. O sea, no, de la misma manera que está Carolina, que hay otros candidatos jóvenes que ya se despegan un poco del político tradicional. David Collado, exactamente. Entonces yo creo que tiene mucho poder, mucho futuro político. Hablando con él, lo que me puede explicar, las preguntas que yo le hice a él, fue muy interesante ese encuentro. ¿Y tú crees que le ganará a él a Guillermo Moreno? Bueno, tengo que referirme mucho a lo que hemos visto en estos días, el famoso video. Yo creo que a Guillermo, quien lo está asesorando en ese sentido, tiene problemas. O sea, la contienda está muy cerrada. Predecir ahora en este momento, inclusive con 2 semanas de las elecciones, es muy difícil, pero está cerrada. Está cerrada. Yo creo que la decisión va a ser en quién el votante confía más en términos de política pública, que le ayuden a él, aunque que le ayuden o no se va a definir por la cantidad de gente que pueda movilizar el día de las elecciones. También es una realidad. O sea, el mover más es mover votos. Sí. O sea, es una realidad. Pero ya hemos visto también cuál ha sido la trayectoria de Guillermo Moreno políticamente y dónde ha llegado. En las elecciones pasadas, en las municipales, sacó 1,400 votos. Eso te puede decir. Pero, como tú dices, moviendo votos, moviendo masas, se pueden ir tomando los votos. Cambiar la voluntad popular. Exacto. Entonces, a propósito de la trayectoria de Guillermo Moreno, ¿cómo tú evalúas esos cambios que totalmente inesperados que ha dado Guillermo Moreno para este torneo electoral? Hay políticos que responden al día, a lo que está pasando en el día. O sea, verse que necesita llegarle a una audiencia o a un bloque votante que no había sido el de él. Hay que bailar tembo, hay que comer allí, hay que irse a bañar en tal sitio, hay que irse a sentar o a dominó con alguien. O sea, ese es lo que le llaman aquí el grassroots. O sea, hay que hacer campaña que tú haces en la calle. Pero hay cosas que te pegan y hay cosas que no te pegan. Muchos se le encuentran graciosos, otros se encuentran ridículos ciertas de las cosas que ha hecho, pero es parte del juego político de la campaña. O sea, se está buscando hasta el último voto. Me imagino que si lo vimos bailar, quién sabe qué pueda que haga mañana. Bueno, es indiscutiblemente que eso es así, Willy. Y en cuanto a lo que es Roque Espaillat, el cobrador, que ha surgido en esta etapa casi el final de la recta electoral. Bueno, yo creo que el cobrador es un candidato disruptivo, en cierta manera. Tiene planteamientos muy directos, muy claro. O sea, no veo, o sea, no le veo todavía el empuje de aquí a noviembre, al 19, estoy pensando, de aquí al 19, para hacer así un gran cambio, pero es como te digo, es una figura de política nueva en ese sentido, que viene a ser disruptivo y viene a ser también un futuro político, porque no creo que sea esta la última contienda que lo veamos a él políticamente. Entonces ahí volvemos al tema de que estas elecciones, no solamente en República Dominicana, sino también en Estados Unidos, cierra un ciclo de políticos que ya van a salir aunque tengan un poco de influencia y seguirán teniendo un poco de influencia en el tema político, pero no van a ser las caras que van a representar la política de Estado después que pasen estas elecciones. Ahora, aquí no se ve tanta juventud como ayer, ¿verdad?
en el proceso político de aquí. Sí, en el futuro. sí, aquí hay candidatos jóvenes, o sea, no tan jóvenes como allá, pero sí, o sea, la de la Nikki Haley, del gobernador de la Florida, de Gavin Newsom en California, de la otra, la otra gobernadora de Michigan, o sea, existen varios candidatos jóvenes que son los que se van a pelear en las próximas elecciones, pero tiene que cerrarse este ciclo ahora aquí electoral en los Estados Unidos. Ya los Biden, los Trumps y esa gente, o sea, esa línea política desaparece a partir de noviembre. Los Bush jóvenes como que se quedaron rezagados. Porque representan, hay que entender dónde están los partidos demócratas y republicanos en Estados Unidos. No es el mismo partido demócrata y republicano de hace 4 años. Ha cambiado muchísimo porque un liderazgo joven diferente que ha llegado y al mismo tiempo se han radicalizado, se han parcializado mucho en su base de ambos partidos. Entonces, los Bushes de ese momento pertenecían al Partido Republicano moderado, más centro derecha. Ahora los líderes del Partido Republicano son más de centro, son más de derecha, menos de centro, al igual que el Partido Demócrata, no son de centro, son más radicales de izquierda. Entonces tenemos esas dos dinámicas y por eso ese tipo de políticos no están teniendo tanta influencia. Lo vemos en Ocasio-Cortez y ese grupo del Partido Demócrata, como el otro congresista de la Florida, Gertz, que también es más de derecha en el Partido Republicano. Entonces ha cambiado esa dinámica. Lo que antes conocíamos en el tema del consenso político para conversar y llegar a resoluciones en interés del país, eso se ha borrado mucho. Inclusive el tema de la franja del voto independiente que decidía las elecciones en Estados Unidos se ha ido desapareciendo porque se han ido radicalizando los dos partidos. El tema de la persecución política que hemos vivido en este país en los últimos 2 años o 3 ha hecho muchísimo daño. ¿Por qué? Porque se ha confirmado de que no era en realidad y no ha sido en realidad un proceso que fortalezca el sistema judicial de Estados Unidos. Al contrario, lo ha debilitado porque hemos visto que no solamente se ha involucrado en persecución política el Departamento de Justicia, el FBI, el mismo Partido Demócrata, o sea, están las evidencias ahí. Vimos el otro día cuando tuvo que admitir el FBI de que la famosa foto de los documentos clasificado que habían encontrado en Mar-a-Lago era todo un montaje del FBI, una fotografía que montó el FBI y se la filtraron a los medios. Entonces, el peligro es ese, el peligro que ya la gente dejó de confiar en las instituciones, se han radicalizado y parcializado en sus bases política y eso es lo que está afectando políticos centristas como Bush en ese momento, de que ahora ya no son ni siquiera relevantes en la discusión política nacional. Mira, pues, ya que estamos acá, vamos a conversar un poco sobre cuál es la visión que tiene Willy sobre los diputados de ultramar, porque también ellos están en contienda para estas elecciones de la República Dominicana. Bueno, yo creo que es difícil a veces hacer los planteamientos de este lado del mundo cuando tiene que ver con la República Dominicana. Obviamente, de qué manera influyen ellos, cómo se manejan políticas o cómo ayudar a forjar políticas en el gobierno de la República Dominicana que impacten y que tengan un impacto y afecten a la comunidad dominicana en los Estados Unidos y en otros países, porque son diputados que representan esos intereses en otros países. Entonces, la dinámica es diferente porque aunque seamos dominicanos y vivamos en otros países, sí tenemos y estamos muy apegados a lo que pasa en el país, pero tenemos una realidad que vivimos en los Estados Unidos. Entonces, ese planteamiento para ellos tiene que ser un poquito más diferente para poder lograr llegar a hacer y hacer estos diputados de ultramar. Porque si nos basamos en que el discurso sea lo que pasa en República Dominicana, estamos dando un vacío muy grande en lo que le pasa a los dominicanos y a la diáspora, no solamente aquí, sino también en otros países. Y en cuanto al gobierno central, ¿cómo tú ves lo que hace o cómo se preocupa realmente por los dominicanos que residen fuera de la patria? Porque se percibe como que solamente cuando hay elecciones se acercan. Sí, porque cita un programa de ayer, la semanal del presidente fue dedicada a los dominicanos en el exterior. Yo no lo he visto. Yo vi algo, pero no he visto. Pero creo que ninguno de los partidos políticos tienen un plan para los dominicanos en el exterior que nos beneficie.
Y eso, independientemente de que le mandamos todos los cuartos del mundo para allá. Son 10 mil millones de dólares en remesas todos los años. Más lo que se manda con carga, que eso no se cuenta. No, y lo que se va en los bolsillos de la gente. Lo que pasa es que por el tema inclusive de la misma geografía política, el esfuerzo siempre lo hacen los dominicanos allá porque el voto es allá. Se le olvida de que aquí hay 1 millón y pico de dominicanos que tienen 800.000 registrados para votar en el padrón. Entonces es como decir, vamos a esperar a última hora, vamos a llegar allá, vamos a hacer unos eventos, pero se le olvida durante ese proceso de que están aquí. No, vienen a recoger dinero, aunque también me he fijado como que en estas elecciones no ha pasado tanto eso. No han descuidado tanto que ni vienen. Sí. No, pero vienen, porque en realidad, o sea, son 800.000 dominicanos inscritos. Sí. O sea, una elección se puede definir con 100.000 votos. Nosotros lo podemos definir la balanza. Con menos de 100.000 votos. Sí. O sea, yo creo que es importante de que esa naturaleza no haya cambiado, de que se espere hasta los últimos meses para venir a hacer campaña y ocuparse de la diáspora. Entonces ya, o sea, no sé cómo esa cultura va a cambiar, al menos de que la comunidad busque la manera de que políticamente penalizar a los candidatos, o sea, no participar, no mandando remesas, o sea, tiene que haber una estrategia, pero es difícil porque las remesas que llegan, la gente está ayudándole, o sea, su familia está enviando dinero para allá, o sea, no es un dinero político. No, y además que carecemos de liderazgo en el exterior. También. Una gente que mueva a todo el mundo. También. Porque eso no existe. Qué raro que Willy no ha entrado en ese liderazgo. Me han hablado, pero mira que lo que pasa. Lo que pasa es que yo he pertenecido a varios grupos de dominicanos en el exterior. Cuando se deja de pensar en la agenda país, entonces se pierde el propósito. Entonces, llegas a un grupo de profesionales, un ejemplo, de dominicanos en Estados Unidos, y la segunda o tercera reunión ya se está hablando de qué partido tú perteneces, que sea del PLD, que sea del PRD. Y ahí se divide. Y ahí automáticamente el propósito de una política país se pierde. Entonces tú dices, bueno, es un poco más de lo mismo por este lado. Mira que yo creo que es una falla porque la experiencia que tiene Willy es bastante amplia, o sea, mucho tiempo trabajando en Washington, en una cadena como CNN, en Atlanta. O sea, fueron 30 años casi en Washington, o sea, yo sé cómo se maneja muy bien la política. Yo con compatriotas políticos dominicanos en Washington siempre le hacía la salvedad y siempre se lo comentaba, le decía, señores, están aquí representando el país, representen la agenda país. O sea, no podemos irnos a dormir con un partido o con el otro porque nos va a hacer mucho daño, porque un partido en Estados Unidos te dura 4 años, 8 años, de ahí vuelve el otro. Entonces, todo lo que se convierte en política que sea a favor del país, cuando llega un partido diferente que vea que tú estás apoyando un candidato o un partido en Estados Unidos, te va a decir, bueno, pero si tú eras seguidor y las fotos y las visitas eran con X partido y no vas al otro, entonces cuando llegue te va a tocar, o sea, te va a bloquear casi todas las políticas que vayan en beneficio del país, porque tú públicamente, cuando debiste de estar apoyando una política de Estado, de país, te fuiste a apoyar una política de partidista y eso hace mucho daño. Entonces, Willy, no es un error de los gobiernos nuestros no aprovechar ese material humano que hay en el exterior, porque de verdad que tú conoces mejor que yo, hay una cantidad de muchachos con una experiencia incalculable que se han graduado de buenas universidades, que tienen proyectos que... Sí, hay muy buenos dominicanos profesionales que yo conozco, colegas que hablo con ellos, mantengo en contacto, que siempre hemos querido hacer algo por el país, mirándolo de este lado con influencia en ciertos sectores y no se ha podido materializar. O sea, es algo que no es nuevo, nosotros lo venimos haciendo hace tiempo, pero lamentablemente no lo hemos podido hacer. Y lo hemos hecho en calidad de querer ayudar al país. O sea, yo creo que en temas importantísimos de esa relación país bilateral con los Estados Unidos, el papel de jugar, de ser afiliado o ir de la mano o celebrar un partido político
en Estados Unidos es un error garrafal porque nosotros representamos un país y vamos a tener 4 años con un partido demócrata y 4 años con un partido republicano y la política de Estado tiene que ser la misma. Entonces, si vamos a movernos parcializados con un partido, vamos a tener problemas. Tenemos que ver esto desde un punto de vista muy neutral, muy a favor de República Dominicana en una relación bilateral. No solamente porque tenemos una relación estratégica de seguridad, el tema narcotráfico, sino también somos parte del CAFTA-RD, que es un tratado de libre comercio importante para la República Dominicana. Entonces, hay mucho de tema país que se debe de solidificar, pero cuando nos metemos en el tema de ir a Washington y hacer en cierta manera, crear una relación con un solo partido, a nosotros no nos beneficia, porque no estamos trabajando en agenda país, en una agenda de apoyo a un partido X aquí en Estados Unidos, que si viene el otro partido, inmediatamente va a decir por qué le voy a poner más allá de interés a República Dominicana, que no sean estos 2 temas que me interesan a mí, los demás no. Entonces, esa parte hay que pensarla cómo se maneja. Bien, entonces, no sé, Félix, si con lo que tiene que ver con las elecciones que vienen, algo más que pueda abundarnos. No, Willy ya más o menos expresó cómo está lo de República Dominicana, que cualquier cosa puede pasar. Sí. Otros dicen que ya no hay que hacer elecciones. Y yo creo que esperar el 19 de mayo es lo más prudente y esperar que pasen los acontecimientos, ver qué sucede. Hace muchos años, una semana en política era nada, porque bueno, ya se definió. Sí. Y mucha gente piensa todavía lo mismo, pero en la política actual, 2 días de política puede cambiar unas elecciones. Sí, cualquier fenómeno que Exactamente. aparezca de último momento. Entonces, las intenciones son las intenciones y el día de la mejor encuesta va a ser el 19 cuando se vaya a votar. Y a propósito, el árbitro electoral de allá, que es la Junta Central Electoral, ¿cómo tú la ves? Yo creo que, o sea, es un trabajo, como sabemos, o sea, hay mucha política metida en la Junta. Hasta ahora se ha manejado de una manera prudente. Hay algunas cosas que uno pudiese cuestionar, pero creo que como árbitro es el árbitro que tenemos. Y yo creo que si hay una crítica constructiva que se pueda hacer, debieran de tomarla y verla de esa manera. Pero es el árbitro que tenemos. Pero siempre está el tema de la influencia política que puede venir de un lado o del otro. Sí. Eso nunca se queda. Pero es el árbitro y mientras ellos se mantengan lo más parcializado, imparcial posible, será lo mejor. En este caso, cada quien tiene su rol. O sea, los partidos políticos que quieren presiones internas presionar por un lado o por otro, y la Junta tratará de mantenerse lo más posible. Es el gran papel para seguir con el sostenimiento democrático del país. En caso de que haya una segunda vuelta, Willy, ¿tú crees que podría haber un acoplamiento más profundo entre, vamos a decir, Danilo Medina, Leonel Fernández? Porque se supone que si hay segunda vuelta, uno de esos 2 partidos con la alianza debe ser el que compita con el presidente. Sí, yo creo que si hay segunda vuelta es no solamente necesario, es casi obligatorio de que se unan para que puedan ser competitivos. O sea, una fuerza de pueblo y un PLD dividido no ganarían una segunda vuelta. Entonces yo creo que le están apostando a que el presidente no se vaya en primera vuelta y de no irse, entonces ver de qué tipo de negociación se hacen para poder ir realmente como una sola fuerza. Y el intento que se hizo el otro día, que se trató, pero creo que al final hizo más daño que bien, porque debió de esa foto de las manos de los 2 levantados solo, ese abrazo, debió de ser el titular. Sin embargo, no lo fue. Sí. Entonces yo creo que muchas cabezas estarán pensando de llegar a una segunda vuelta. Es necesario y obligatorio que para poder ser competitivo o poder tener una oportunidad, tiene que haber esa unión y llegar como una fuerza unida, o sea, lo que le han querido vender, ese rescate RD. Bueno, vamos a ver qué qué dice la encuesta del 19. Ahí es que vamos a saber de verdad si hay o no segunda vuelta, si los números que viene presentando el PRM le dan al presidente o no. Y ya veremos. Yo creo que al final, y esto es lo último, con eso quería cerrar, lo importante de todo esto es la participación. Sí. Si el país no participa, si la gente no acude a votar, entonces, ¿cómo nos damos el derecho de criticar algo después que no participamos?
Yo creo que lo importante es eso, de que se participe, que el voto sea uno o el otro, o sea, su intención, lo que uno crea, pero hay que ejercerlo, porque es ese derecho democrático que tenemos y es lo que nos da a nosotros la potestad de cambiar el rumbo o de mejorar o de ajustar o quedarnos de donde va el país. Entonces, la participación es clave para estas elecciones del 19. Sí, señor. Félix, ¿algo más? Bueno, darle las gracias a Willy por acompañarlo en el día de hoy. Vamos a ver si antes de las elecciones volvemos y hacemos otro de la recta final con Willy, ya cuando se sigan definiendo las cosas, que ya estemos más cerca, aunque falta poco. Falta muy poco para que nos dejen hablar. Y sería interesante después de también volver a reunirnos con Willy para analizar los resultados, independientemente de que se vaya el PRM en primera vuelta o cualquier otro, porque aquí algunos de los invitados que hemos tenido aquí han dicho que están trabajando para irse en primera vuelta también, que no son del PRM. Y están más lejos. Yo creo que va a haber una recomposición de fuerzas de las elecciones. Creo que el PRD va a quedar bien abajo, por debajo quizás del cobrador. Del cobrador y eso. Sí. El PLD, como es un partido fuerte, pero su candidato está por debajo del partido, posible que se volque, como pasó en Nueva York, a votar por Leonel ya directo. ¿Tú crees que si hubieran llevado la candidata que va como vicepresidenta pudiera ser más atractiva? No, porque es muy capacitada, pero no es conocida. O sea, Abel González. Abel Martínez por lo menos ha ocupado posiciones ya visibles. Sí, y de electiva, mucho más que ella, como quiera, le ha dado trabajo. Sí, no sería una candidatura. Además, el PLD todavía está en la resaca de la cuestión de las elecciones pasadas, que tiene que quemar esa etapa. Yo creo que es un ciclo que todavía no se ha cerrado y hay mucho. Y si no lo cierras pronto. Y la gente todavía tiene eso muy cerca, muy presente de lo que fue ese gobierno. Bueno, señores, hemos estado acá de nuevo con ustedes en la recta final. Hoy, tal como le decíamos al inicio, con una persona que sabe de política, tanto de aquí como de allá, y que está inmiscuida en el día a día de todo lo que acontece en ese entorno. Willy Lora, un gran dominicano con una experiencia amplísima en todo lo que tiene que ver con lo que es hacer trabajos responsables, trabajos de altura, un dominicano que de verdad nos enorgullece a todos. Willy, de nuevo, gracias por acompañarnos hoy en la recta final. Gracias por la invitación. TV Hispanic. Usted está viendo TV Hispanic.